El arzobispo Carlo María Viganò ha publicado una homilía que todos deberían escuchar. Un texto excepcional y directo que rompe el silencio sobre lo que sucede en la Iglesia y en el mundo. Quédate hasta el final. Entenderás por qué esta intervención es diferente a cualquier otra. En el silencio del primer domingo de Adviento, Mons. Carlo María Viganò publicó en su página web un texto que no se presenta como una simple reflexión espiritual, sino como una denuncia de la deriva doctrinal y eclesial de nuestro tiempo. El inicio ya es una declaración poderosa. Vuestra tierra está desolada. Vuestras ciudades están consumidas por el fuego. Todo está devastado, como por una invasión bárbara. La referencia al profeta Isaías no es un gesto retórico. Es la clave con la que Viganò interpreta el estado de la civilización occidental y, sobre todo, de la Iglesia Católica, descrita como un cuerpo herido por décadas de decisiones infieles. Esta homilía, fechada el 1 de diciembre, se presenta así como un documento a contracorriente. Mientras la comunicación oficial insiste en el camino sinodal y en el lenguaje de la reforma, Viganò habla abiertamente de devastación espiritual, de abandono de la identidad católica y de un colapso generado desde dentro. Es el tono de un pastor que ya no pretende bajar el tono de sus palabras, sino denunciar lo que considera una traición prolongada. Todo el texto de Viganò se desarrolla en torno a una interpretación precisa. La escritura no es un hallazgo arqueológico, sino el juicio vivo de Dios sobre la historia. Por eso el arzobispo parte del oráculo de Isaías, retomado después con palabras aún más severas. «Ay de la nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, hijos que se han pervertido». Viganò no utiliza al profeta como una simple referencia litúrgica. Lo convierte en un paradigma. La infidelidad de Israel se convierte, en su lectura, en la lente a través de la cual observar la crisis de Occidente y de la Iglesia actual. Lo que el profeta denuncia 800 años antes de la venida del Salvador, lo aplica a una comunidad eclesial que, en su opinión, había perdido su orientación sobrenatural. La referencia a Isaías no es un ejercicio académico, sino un diagnóstico espiritual. Viganò describe nuestra era como un tiempo en el que la devastación no viene de fuera, sino de dentro, a través de una progresiva adulteración de la fe y de su expresión pública. El profeta, en su homilía, se convierte así en cronista de un presente que se repite. Un punto central de la homilía es la referencia a las recientes palabras del cardenal Matteo Zuppi, pronunciadas en la reunión de la Conferencia Episcopal Italiana en Asís. El cardenal afirmó que el cristianismo está acabado y que esta constatación debe ser acogida como una oportunidad. Viganò ni siquiera intenta suavizar el impacto de esta frase. La destaca como síntoma de un lenguaje que, según él, está alineado con las élites culturales contemporáneas, donde cada crisis inducida por el sistema se presenta como una oportunidad de transformación. Así, junto a las referencias a la crisis de 2020, a la guerra en Europa del Este y a la llamada transición ecológica, Viganò capta el hilo de un pensamiento que parece, en su opinión, resignado a la disolución de la identidad cristiana. En su texto, el arzobispo describe a Zuppi como uno de los principales representantes de la corriente sinodal, atenta a reinterpretar la fe según categorías sociológicas más que teológicas. Y observa que, si bien reconoce la destrucción del edificio católico y la cancelación de la presencia cristiana en la sociedad, esta corriente tiende a interpretar este proceso como el fruto necesario de los desarrollos resultantes del Concilio Vaticano II. El análisis de Viganò es claro. Renunciar a la primacía de Cristo Rey y sacerdote, sustituyéndola por la voluntad desde abajo, habría producido en la Iglesia lo que ocurrió hace 2 siglos en las sociedades occidentales
arrasadas por la revolución. Esta no es una polémica aislada, es el núcleo de su razonamiento. El texto del arzobispo presenta una tesis que cambia completamente la narrativa oficial sobre la crisis eclesial contemporánea. Para Viganò, la decadencia de la presencia católica no es resultado de una persecución externa, de hostilidad política o de cambios culturales impredecibles. Es el fruto de un proceso generado internamente. De hecho, escribe que la destrucción del edificio católico y la cancelación de la presencia católica en la sociedad no fueron accidentes en el camino, sino efectos lógicos y necesarios de la acción iniciada por el Concilio Vaticano II y consolidada en las décadas siguientes. No suaviza su juicio, habla de una elección obstinadamente impuesta por la misma jerarquía, como si el órgano de gobierno de la Iglesia hubiera sustituido progresivamente la realeza de Cristo por una especie de consulta continua a la base, primero en forma de colegialidad, hoy en forma de sinodalidad. Según esta interpretación, la causa no es externa, sino interna. No se trata de la presión mundana, sino de la renuncia de la Iglesia a ejercer su autoridad sobrenatural. Viganò describe una línea histórica precisa. Del descenso simbólica de Cristo Rey y sacerdote se deriva todo lo demás, incluida la fragmentación doctrinal, la crisis moral y el vaciamiento progresivo del testimonio católico en la esfera pública. Es un diagnóstico duro, irreconciliable con el lenguaje actual de la institución eclesiástica. Pero es precisamente esta claridad la que convierte la homilía en un documento destinado a suscitar debate. Para Viganò, el tiempo litúrgico nunca es un simple calendario espiritual. El Adviento se convierte en el punto donde convergen dos momentos decisivos en la historia de la salvación: la primera venida del Señor y la segunda. El arzobispo recuerda las palabras del Evangelio: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia entre los pueblos». Estas citas no se insertan para recordar genéricamente el juicio final, sino para situar todo el presente de la Iglesia en un horizonte que él define como apocalíptico. El año litúrgico, observa, se cierra con una advertencia sobre el fin de los tiempos y se abre de nuevo con el mismo anuncio, casi como para sellar la permanencia de una urgencia espiritual que impregna todas las épocas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, sabed que el reino de Dios está cerca, recuerda Viganò, sugiriendo que la Iglesia de hoy vive en una tensión constante entre lo que ya ha sucedido y lo que está por venir. Su interpretación es lineal y severa. Nos encontramos suspendidos entre dos manifestaciones de Cristo, una en la pobreza de la carne y otra en la majestad del juicio. Y es en este intervalo que la Iglesia militante lleva a cabo su misión, librando una batalla que dura ya 2000 años. En la homilía, el Adviento no aparece como un tiempo de simple espera devota, sino como la conciencia de encontrarse en un umbral, mientras los signos de los tiempos siguen interpelando al mundo. Y es precisamente aquí donde la homilía de Viganò alcanza su punto más crucial: la idea de que la Iglesia vive suspendida entre lo que ya ha sucedido y lo que aún debe manifestarse. No una espera pasiva, sino un umbral, un tiempo en el que cada señal cuestiona, cada silencio pesa, cada decisión revela de qué lado estás. Esto es lo que debería hacernos reflexionar, no sobre fechas ni predicciones, sino sobre la posición de nuestro corazón en una época donde la fe ya no se da por sentada. Si verdaderamente el reino de Dios está cerca, como nos recuerda el arzobispo, entonces la pregunta no es cuándo sucederá, sino cómo nos encontrará. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.